noches, sí se le escucha y se ve la pantalla. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, hemos pasado ya la semana pasada un tema importante que estaba en relación a la confección de un artículo, ¿no? Han recibido información acerca de cómo buscar información, cómo partir o cómo engendrar una idea u objetivo que al final llega a ser un problema de investigación. Pero lo moroso viene a ser el crear un párrafo, parafrasear, aprender a citar correctamente, evitar de todas formas lo que es el plagio. Pero esto es una etapa de lo que pues muchos de nosotros estamos viviendo y lo van a vivir seguramente, que es de querer intentar publicar un artículo. Por supuesto, esto no es nada difícil, es realmente sencillo. Ustedes tienen a disposición una gran cantidad de revistas científicas y todas estas con diferentes características y obviamente en diferentes áreas. Ahora lo que voy a transmitirles es básicamente lo que implica la elaboración de una revista, que el término como tal es gestión, que esto está sobre la base de un equipo multidisciplinario que entre comillas viene a ser un comité editorial, a la cabeza de un editor en jefe o de un editor científico, y pues va a tener ciertamente varias personas enfocadas en el ámbito de la revista y también de diferente pues especialidad. Por ejemplo, vamos a necesitar diagramadores, vamos a necesitar gente que se dedique al marketing, a la difusión, etcétera. Entonces, este es otro mundo realmente. Y similar a la anterior exposición, pues les ruego que ustedes me interrumpan en el momento que ustedes quieran. Este es un tema que quizás está por fuera de lo que están manejando como objetivos ustedes, pero no deja de ser nada importante, sabiendo de que cuando uno incursiona en esto de la gestión editorial, hay mucho material, hay demasiada información que aprender y pues también difundir. De eso se trata. Por eso, ahora, si ustedes ven y son de Cochabamba, pues si vemos el área de la salud, que es el área donde yo me desempeño, existen varias revistas que han ido apareciendo y incursionando en Cochabamba, en las diferentes universidades, pero algunas, quizás solo una, por encima de otras, porque estas ya están pues indexadas en sitios de renombre. Estamos hablando de Scopus o la web de la ciencia, Web of Science, ¿no? Que son las que una revista y un editor, por supuesto, añora. Y ya les comenté esto. Vamos a empezar con esta frase que es de Stephen Hawking. Si ustedes lo han escuchado, él ha fallecido el 2018. Este es un físico matemático. Y la otra vez les comenté la foto de una divulgadora, Brasiens, que también era física. Y pues esta gente es realmente inteligente. Y en el caso de él, tenía una frase que no es esta justamente, que indicaba de que, y les mostré, ¿no? Que uno debe ponerse en los hombros de otros para ver la realidad. Es probable que ustedes tengan conocimiento en el área de su formación o quizás en esta que estamos hablando, que es la redacción y publicación. Pero de ninguna manera va a ser algo suficiente si no estás por encima o no buscas información de los que realmente son expertos, ¿no? Entonces, esta es una frase que nació de él, mucho antes lo dijo Newton, y pues en este caso él menciona, ¿no? El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. O sea, caramba, estoy 100% seguro que probablemente voy a aprobar una materia, pero al final de cuentas suele ser algo irreal, porque la información es probable que esté en la cabecita, pero ¿por qué no buscar otra información? Por supuesto, todo esto está en relación con el tiempo que ustedes tienen disponibles. Ya les hablaba acerca del branding o la imagen que debe tener uno cuando se dedica a redactar. Y es lo mismo en una revista, y esta debe reflejar una identidad institucional. Básicamente nosotros estamos manejando la revista de investigación e información en Univalle y estamos trabajando desde este punto de vista, ¿no? La identidad institucional,
la realidad institucional y pues debemos reconocer que nuestra revista ha estado enfocada en la publicación de artículos de la propia universidad. La imagen institucional y la comunicación institucional son elementos que realmente debemos tomar en cuenta para empezar a entablar lo que es la gestión editorial, ¿no? Entonces, ahí les lanzo una pregunta, colegas y estimados. ¿Creen que es importante tener revistas científicas en el medio? Dejo abierta esta pregunta a ustedes, por favor. Adelante. ¿Alguno o alguna que esté interesado en responder? Adelante, por favor, no seamos tímidos, participemos, podemos aprender todos de esto. Muy buenas noches, doctor. Bueno, Adelante. con respecto a esta pregunta, me parece que es muy importante, ¿no? Las revistas científicas, porque una investigación es un proceso que genera conocimiento, pero un conocimiento que no se divulgue es finalmente como no se hubiera hecho nada, ¿no? Como no se busca una solución a un problema. Tiene toda la razón. ¿A qué área pertenece usted? Ciencias económicas y empresariales. Qué maravilla. Entonces, justo estábamos comentando esto, ¿no? Creo que la comunicación interdisciplinaria es fundamental. La óptica de un arquitecto en relación con la publicación es diferente a la de la salud. Obviamente, la estructura y el método científico es similar, pero los objetivos vienen a ser algo diferentes. Entonces, probablemente en su área deben haber revistas y algunas de estas deben estar indexadas, quizás alguna, pienso así, en pues bases de datos importantes y otras no. Lo mismo ocurre en el área de la salud y quizás en el área de enfermería, en el área de sociología, humanidades, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente es importante que tengamos revistas científicas. Ahora, una cosa es de que pues planteemos, ¿no? Esta pregunta y que sí, deben haber 2, 3, 4, 5 revistas en cada facultad. Pero la realidad es de que muy probablemente estas revistas estén vacías. ¿A qué quiero llegar? Lamentablemente, pues el sentido de publicación en los estudiantes, en pregrado, en posgrado, en profesionales y en gente que ya tiene muchos años de experiencia en su área es nula. Vale decir, no publica. Entonces, si no hay publicación, pues obviamente las revistas no van a tener artículos, ni casos, ni reportes, ni comentarios, ni cartas al editor. Entonces, debemos trabajar en ambos lados, ¿no? Uno, generar una buena cantidad de revistas y pues también pregonar esta necesidad, ¿no? De publicar, de redactar y pues escoger una buena revista. Entonces, dentro de la historia, en el caso mío, la medicina, pues es importante ver la historia de cada patología y demás. Y si revisamos la historia de la publicación, pues definitivamente es interesante, sabiendo que hemos tenido muchos profesionales, expertos, muchos de estos que practicaban la parte experimental, ya vienen de hace más de 355 años, ¿no? Y la historia pues refleja de que la única forma de difundir la información no era sobre la base de redes sociales ni revistas, sino todo estaba enfocado en libros. Es por eso que cuando uno estudia, pues, retrocede un poquito y quiere buscar material de antes, encuentra básicamente libros y no encuentra revistas, ¿no? Entonces, estos libros eran la única forma de, pues, generar difusión entre países, entre continentes. Y a partir de ahí se ha visto, ¿no? De que pues las opiniones y conceptos de algunos autores eran diferentes a la que habitualmente se hablaba. Entonces, por eso se trataba o se ha tratado de contextualizar y fusionar este tipo de opiniones, ¿no? Y de ahí nacen pues los comités editoriales, los comités de éticas y obviamente pues las primeras revistas que datan ya desde hace más de 355 años, ¿no? Por otro lado, la publicación eh, de una revista toma el concepto de periodicidad. Una buena revista va a tener uno o dos números, pues mínimamente publicados al año. Y esto debe mantenerse sin duda alguna.
Y es un componente básico, y como verán ustedes, pues se sigue manteniendo la teoría desde hace mucho tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Porque es un componente científico, escrito en prosa, de regular extensión, publicado como una contribución al progreso de la ciencia y arte, lo que acaba de decir el colega que me antecedió, ¿no? Entonces, aparte de esto, vamos a ver varias definiciones, y esto ya les transmití la clase pasada, ¿no? Obviamente, el artículo que está dentro de una revista es la manera de comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Creo que no hay dudas al respecto, pero ciertamente las revistas han aportado una clasificación en las diferentes áreas de conocimiento, estableciendo comunidades de lectores especializados. ¿A qué voy? Por ejemplo, ustedes tienen material de información comercial, no científico, que pues, como ven acá, pueden ser revistas, magazine, revistas enfocadas en novedades, periódicos, vanidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la par de estas, han surgido, y pues son las que nos deben interesar, son los artículos de las revistas científicas, ¿no? Entonces, gracias a esta difusión, pues nosotros tenemos información, y básicamente los conceptos van a girar en un entorno muy similar. La revista científica es una publicación periódica, acabo de decirles, que divulga, y ya les comenté, hay divulgadores que les gusta pregonar y mostrar sus conocimientos y, por supuesto, hallazgos e investigaciones. Divulga artículos científicos e información de actualidad en un campo científico determinado, por ejemplo, economía, ¿no? Por ejemplo, medicina, enfermería, etc. Y esta es una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas. Eso ya va a depender de, pues, el área. Viendo y analizando otros conceptos, si tomamos en cuenta la Universidad de Alcalá, las revistas científicas son el principal instrumento de transferencia de información, que adelanta una hipótesis y conclusiones. Según la International Organization de Standardización, la ISO, conocida, es una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y contiene información general o información científica técnica. Eduardo Rogel Salazar indica que es un instrumento de la comunidad científica, ¿no? Tiene toda la razón para divulgar publicaciones científicas sobre artículos. Es un registro público que organiza y sistematiza los conocimientos científicos, según Mendoza Sara. Y finalmente es una publicación científica primaria, aceptable, y debe ser la primera en divulgarse y contener información suficiente para diferentes autores, ¿no? Entonces, hay muchísima información al respecto, y continuamos, y otras mencionan que es un proceso riguroso. Vale decir, la revista como tal ya la hemos mencionado, pero para su concretización, su generación, pues implica una serie de pasos muy, muy delicados, que al final de cuentas pueden resumirse en que este es un proceso riguroso, disciplinado, que implica evaluar al artículo científico y divulgarlo, por supuesto. Ahí estamos hablando de la revista como tal. Este proceso necesariamente debe tener evaluaciones. Las evaluaciones están en torno a los recursos humanos, todo el comité editorial. Segundo, los pares revisores, vale decir, el comité editorial no es el único que va a encargarse de revisar los artículos que nos llegan, sino la invitación a pares revisores de larga trayectoria y que estén enfocados en el tema o en el artículo, por supuesto. Y al final de cuentas, todo esto está enfocado porque lo vamos a hacer público. Entonces, la imagen que les decía un momento, pues va a ser de la revista, la imagen va a ser personal y la imagen también va a ser institucional. Entonces, más allá de sus definiciones, el objetivo de estas revistas es divulgar estos conocimientos y resultados. Construyen una base colectiva de conocimiento y a esto se llama repositorios. Una revista como tal es un repositorio de varios números que tienen artículos. Un repositorio lo puede tener una universidad que tiene varias revistas, ¿no? Si ustedes entran al portal de nuestras revistas, tenemos 4 revistas que figuran y pues básicamente estas tienen varios números, ¿no?
Y obviamente esta información debe difundirse con una velocidad, vale decir, y continuidad 100% realizada. Estas validan la información, que son los artículos, las van a distribuir, construyen comunidades científicas que en realidad estos foros que implica acá son las comunicaciones que se va a tener entre el autor y el editor y el par revisor. Entonces, todo esto pues implica una evaluación constante dentro de un medio de comunicación sin duda valioso dentro de la gestión editorial. Entonces, cuando ustedes por primera vez entren a una plataforma de una revista, que básicamente son las mismas, el ingresar con el envío y mandar un artículo va a generar una respuesta que puede durar semanas, meses o años, eso es cierto. Así que ya les decía la clase pasada, no se desesperen si no les responden. Al final de cuentas, están enviando una información propia a una revista que ustedes la han escogido. Entonces, en ese caso, después el autor o el editor les responderá, les mandará las correcciones, ustedes van a volver a enviar las correcciones y les decía, si son 10 sugerencias de correcciones, ustedes enviarán 10 correcciones. Entonces, de eso se trata la comunicación. Y la única forma de transmitir todo esto es con lo que estamos hablando, las revistas científicas. Y con esto se asegura que estos resultados obtenidos sean publicados. Entonces, las revistas generan un impacto per se, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque estas van a estar visibles, van a tener muchas bases de datos biográficas y al final nosotros tenemos que buscar este elemento, que nuestras revistas estén la mejor con la mejor indexación posible. Y les mencionaba, ¿no? La indexación es que la revista va a estar dentro de un índice y hay muchísimas que son bases de datos de alto impacto, bases de datos latinoamericanas y otras que están en relación con las diferentes áreas. ¿Y nosotros para qué vamos a publicar? ¿Ustedes para qué van a publicar? Por supuesto, difundir la investigación, dar a conocer nuestros resultados y obviamente buscar reconocimiento, ¿no? Qué importante y satisfactorio es subir a las redes sociales un artículo que ha sido aceptado y mejor aún si está publicado en la última edición de la revista. Entonces, esto probablemente me pueda generar, esto es un poquito utópico, ¿no? Quizás se vanagloríe mi logro, pero pues buscar una nueva fuente laboral es poco probable, a no ser de que constantemente tú seas reconocido al respecto, ¿no? Entonces, ahí, y también ya lo hemos hablado, deben tener en cuenta el derecho de autor. O sea, cuando nace el derecho de autor, nace cuando se crea algo. Y en este caso, si crean ustedes un trabajo práctico para una materia X, pues esta ya es una obra muy, muy, muy individual y propia de ustedes. Entonces, ya hay un derecho de autor. Entonces, ¿qué busca el derecho de autor? Regular el uso de esta. Entonces, cuando nosotros enviamos un artículo a una revista, esta va a retener los derechos de autor patrimoniales de las contribuciones y nosotros como autores estamos predispuestos a aceptar todas estas posibilidades. Los derechos de autor patrimoniales quedan en manos del autor. Vale decir, la originalidad es del autor, pero nosotros tenemos toda la posibilidad y potestad para difundirlo con la publicación. El autor y la revista comparten derechos patrimoniales. Todo esto se maneja con este elemento, el Creative Commons, que básicamente son licencias de diferentes características que permiten que la revista no tenga inconvenientes al respecto. Vale decir, si el autor manda un artículo y esta aparece en China, pues el autor no puede reclamar esta. ¿Por qué? Porque ha dado el visto bueno para que se difunda y llegue a diferentes partes del mundo. Entonces, estas son las diferentes características de licencia. Nosotros estamos a este nivel. De hecho, pues todo va a depender de las características de la revista. Y esto también ya les mencioné, la mayoría de estas revistas están con el acceso abierto, vale decir, disponibles, así como ven acá, fácil de descargar y con la licencia correspondiente del Creative Commons, ¿no?
Pero bueno, esto es lo que se trata de hacer actualmente. Sin embargo, hay revistas que son comerciales, que cobran, y otras que son híbridas, ¿no? Que pues tienen algunos artículos que son con paga y otras que no. Entonces, el Open Access debe figurar en las revistas y eso es lo que estamos buscando, por lo menos en las revistas de nuestra universidad. Y si se fijan, muy poquitas tienen esta característica, acceso abierto, y la mayoría son pues pagadas, ¿no? Que pues ahí están las editoriales, las revistas comerciales, etcétera, ¿no? Este Open Access tiene diferentes colores, como ya les mencioné. Quizás el que no tiene cargos para nadie es el platino y diamante, pero de hecho esto va a depender de la institución. Ahora, ya ingresando al tema como tal, la política editorial, la política como tal que es manejada con la gestión, debe ser convincente, clara, deben tener revisión postpares. Ahí les hago y les lanzo la pregunta, es probable que hay muchos términos que no se comprendan. ¿Qué es revisión por pares, colegas? Adelante. ¿Alguien tiene conocimiento? Yo puedo contestar. Por favor, adelante. ¿A qué área Es la perteneces? revisión. Ah, perdón, sí, soy de industrias alimentarias. Excelente, bienvenida. Muchas gracias. Revisión por pares es la revisión de un manuscrito no publicado por dos personas, dos pares ciegos, quiere decir que no conocen al autor ni el autor los conoce a ellos, pero son dos especialistas en el área. Exactamente, esa es la respuesta. Y lo que las revistas y nuestras revistas están enfocadas es en la revisión a doble ciego, ¿no? Que pues esto implica una relación, un coloquio, un careo con el revisor muy de cerca, pero sin que él conozca de quién o a quién pertenece ese artículo, ¿no? Y ahí intermediario es el editor o los editores de sección. Esa es la definición de revisión por pares. Y pues básicamente la distribución geográfica de editores y autores es importante y fundamental en una revista. ¿Qué quiere decir? Que la Universidad Mayor de San Simón, con la Facultad de Economía, tiene una revista donde solamente los economistas y estudiantes de economía publican. Eso pues básicamente limita esta diversidad. Entonces eso debe cambiarse. Esa universidad debe recibir artículos de Univalle, artículos de diferentes otras universidades del país y por qué no de afuera. Todas las referencias deben estar citadas en alfabeto romano y la disponibilidad de los resúmenes debe estar también en inglés. Bueno, son partes de la política editorial. Entonces, la gestión como tal, ya les mencionaba, es multidisciplinaria. Ustedes tienen una cabeza, que en todo caso deberían denominarlo como líder, que debe pues arrear y llevar a sus ovejitas y colegas siempre con ese objetivo de tener mejor calidad. Hay muchos aspectos técnicos, hay muchos elementos que implican diagramación, diseño, y va a terminarse en lo que es este punto, ¿no? La publicación y difusión. Entonces, el editor como tal es una persona crítica que al final de cuentas es el primero que va a recibir el artículo y él va a definir y decidir, este artículo va y este no. Lamentablemente esa es la realidad y es mucha responsabilidad, pero esto se logra pues con la práctica. No es sencillo, ya les digo por experiencia, así que tiene que tener la capacidad, uno, de identificar si el artículo es plagiado. Dos, corroborar esa originalidad, por supuesto. Tres, si cumple todos los requisitos de nuestras guías de elaboración de artículos. Y por último, pues ya decidir a quiénes voy a enviar para que me ayuden a revisarlo, porque el editor no va a poder revisar todos los artículos, sin duda alguna, entonces para eso están los pares revisores. El pensamiento constante debe ser fundamental, la actitud ética debe respetar la confidencialidad, la imparcialidad es fundamental, el rechazo de conflictos de interés, básicamente, ¿no? El responsable y riguroso, y además el sentido de servicio. Entonces, estas se van a plasmar en otras funciones, por ejemplo, de motivar. La motivación a su equipo es fundamental.
la motivación a los autores, o sea, a ustedes, es realmente importante. Las políticas y los criterios de autoría, pues, y los conflictos de interés muchas veces se absuelven con dos únicas cartas, ¿no? Las de originalidad y de conflictos de intereses. O sea, ustedes envían un artículo con estas cartas y así la revista y ustedes se deslindan de cualquier problema legal, de autoría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el equipo de revisores debe estar bien conformado y esto va a depender del editor sin duda alguna. Y obviamente los comentarios que se reciban de los revisores deben ser evaluados por el editor y si hay necesidad de hacer alguna retroalimentación se lo va a hacer. La confidencialidad. La parte ética se la puede evaluar por este código, en realidad es una guía de COPE, ¿no? Es única y mundial, así que ustedes la pueden ingresar o buscar COPE, guías, y hay en español y donde pues van a poder ver todo lo concerniente a la ética de publicación, tanto del autor como del editor. Editores asociados, por ejemplo, en nuestra revista, ya les voy a mostrar la portada y es más, ya les mostré la clase pasada, son gente o personas que pues van a estar sobre el editor. En otras palabras, es la mano derecha. A veces es difícil conseguir este tipo de personas por el tiempo que tienen cada uno de los profesionales, que de hecho deben tener experiencia, ¿no? Son ellos quienes invitan a los pares evaluadores, que toman la decisión final si va o no va el artículo, obviamente pues pasando por la cabeza o por el editor. Trabaja con los autores, y son los que realmente tienen contacto con los autores. Esto a veces no es tan fácil de lograrlo, así que el editor y quizás una o dos personas son las que pueden llegar a trabajar con él. Por otro lado, la institución como tal debe tener un comité editorial. Es probable que en diferentes áreas, humanidades, derecho, etcétera, existen diferentes secciones, ¿no? En medicina tenemos, pues, básicamente, tomando en cuenta las diferentes profesiones, desde área de bioquímica, fisioterapia, medicina, odontología. Entonces, todas estas van a tener la necesidad de brindarnos un profesional que participe del comité editorial. Si bien ellos no son los que directamente van a revisar, pueden llegar a ser para revisores, pero al final también pueden ser personas o profesionales que puedan publicar. No tanto así el editor. El editor como tal, se ha visto de que generaría mucho conflicto de interés, aunque su artículo o trabajo sea revisado en doble ciego. Siempre va a generar esa dificultad. Así que es recomendado que el editor en jefe no realice publicaciones en su propia revista. El comité científico como tal, pues básicamente es el que va a supervisar y trabajar a la par de ambos, ¿no? El editor y el editor asociado. Van a dar sugerencias, son personas que realmente tienen experiencia y básicamente nosotros lo que hemos hecho es nombrar como comité editorial nacional e internacional. Y créanme, es muy complicado. Pero pues nada difícil, es un trabajo loable donde pues aparte de invitar a los profesionales de su área para que me ayuden o nos colaboren en la revisión, tengo que buscar gente de afuera. Al final, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Encuentra una base de datos, por ejemplo, hemos hablado, puede ser de Redalyc, puede ser de Latindex o al final de Cielo, pues por lo menos Cielo es la que yo busco generalmente, revistas latinoamericanas, y de estas busco sus editores y por supuesto les mando correos, ¿no? Para que me apoyen. De esta forma, pues esta gestión hemos logrado obtener por lo menos unos 6 o 7 pares revisores de afuera. Y aparte, otra forma de conseguir esto es concursos, con diplomados, con congresos. Hay muchos congresos ahora que están enfocados en investigación y en publicación, y es ahí donde se consiguen contactos para que apoyen a nuestras revistas. Es la única forma, les digo, así que la participación activa de todos es fundamental. Entonces, este proceso empieza con la llegada de un artículo, y este va a implicar pues una revisión por estos pares, que al final puede generarse dos revisiones que se plasman en la plataforma de las revistas que se llama Open Journal System en rondas. Vamos con la primera ronda, donde yo envío a 3 personas. Es probable que una me responda y 2 no. Si al final no me responden 2, quizás pueda probar una segunda ronda y buscar otros colegas. Esa es la realidad. O quedarme con la primera ronda y ver
quiénes me responden. Entonces, todo esto se genera pues para tener un artículo científico publicable. Esa es la realidad. Entonces, este proyecto de investigación es un proceso donde al final, ustedes ya han visto la clase pasada, se inicia con la idea, se inicia con el problema, donde al final de cuentas ustedes van a tener resultados, van a tener sobre todo discusiones y sobre todo, valga la redundancia, el parangón, la relación con otros autores para con mi artículo. Y al final lo envío, mi redacción, mi artículo como autor, para que pueda llegar a publicarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En primer lugar, todos vamos a tener en mente llegar a mi proyecto final, a mi artículo concluido, que al final de cuentas, fíjense, o sea, somos nosotros dueños de ese artículo y podemos generar una patente a partir de este informe. Pero esta etapa ya culminó y la otra etapa comienza cuando ya estamos por enviarlo a una revista. Y ahí me surge la idea, ¿a qué revista voy a enviar? Entonces, ya les comentaba que deben definir la temática. Por supuesto, yo no voy a enviar mi caso clínico de medicina a una revista de humanidades. Eso está muy claro. Debemos evaluar la indexación, que vamos a comentar al respecto, la periodicidad, la internacionalidad, vale decir, cuánta gente de afuera está a cargo de esta revista, sean parte del comité editorial o de los pares revisores. ¿Están claras sus normas de la revista? ¿Tiene reputación? Hay que ver cuál es el porcentaje de rechazo. Es más, un porcentaje de rechazo alto implica que es una muy buena revista, así que busca lo mejorcito. Entonces, es otra cosa importante. Su estructura, las referencias y demás. Entonces, este proceso, como les decía, que en otras palabras es la gestión editorial, empieza pues básicamente con la lectura. Yo voy a enviar, actualmente todo es online, las plataformas nos han habilitado, nos han facilitado mucho el envío, la recepción y la retroalimentación con los autores, pero de ahí tenemos siempre el miedo, ¿no? Es probable que tenga un rechazo, quizás 2 rechazos, pero al final de cuentas lo que debemos hacer es sumar todas estas recomendaciones para que al final, si vuelvo a tener otro rechazo, pues esto va a servir para que sí o sí se publique, quizás no en esa revista, pero seguro en otra revista. Este proceso implica la recepción del artículo, la participación al comité editorial, la generación de un comité o de un espacio de arbitraje, donde se comunican los dictámenes a los autores luego de un periodo que puede durar 3 semanas, 1 mes, 2 meses o hasta años. Les digo, hasta años. Pero uno dirá, ¿para qué voy a esperar 1 año si mi artículo ya va a pasar de moda? Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, mientras no tengamos un rechazo del artículo en la revista como tal, pues no se aconseja mandarla a otra revista, ¿no? Entonces, ya cuando se envían estas sugerencias, por los árbitros a los autores, pues debemos esperar las correcciones como tal. Cuando ya definitivamente estemos en la etapa editorial, donde veamos que las correcciones han sido subsanadas, pues rápidamente va a la etapa de publicación, ¿no? Donde muy pocas veces podemos llegar a tener correcciones para pues el autor y pues el artículo, ¿no? Entonces, la primera revisión, ¿qué implica? Llega el editor, hace esas evaluaciones que les decía, si va o no va, si cumple con la estructura que pedimos, si no hay plagio. Para eso es evidente la necesidad de un software antiplagio, pues el Turnitin es la que la mayoría recomienda, es extremadamente caro, pero existen otros que pueden ser manejados en forma institucional. Entonces, cuando llega por primera vez, debemos decir, ¿va o no va a revisión? Ok, se lo acepta, se acepta el envío. Entonces, de ahí ya viene la segunda revisión, que está en manos de los revisores, que ellos tienen que identificar, por supuesto, la estructura como tal, que son especialistas y expertos en el área de ese caso clínico o artículo. Así que, pues, su opinión va a ser fundamental para decidir si este artículo es aceptado sin correcciones, es aceptado con correcciones o al final se rechaza. Ok,
ellos nos envían sus conclusiones y la mayoría de las veces tratamos de que sea en planillas especiales donde faciliten al editor pues ubicar sus sugerencias. Porque ¿qué pasa? Es probable que yo tenga dos revisores. Uno me acepte y otro me rechace. Entonces tengo que buscar un tercer revisor para que de esta forma ya tenga un dictamen, ¿no? Con dos que aceptan y uno que rechace, pues lo voy a aceptar. Pero lo que tenemos que hacer es fusionar todas estas correcciones, sugerencias de los revisores, para que de esta forma le haga llegar al autor para que pues nos devuelva sus correcciones como tal. Esto implica un trabajo bastante laborioso, no es corto, es bastante complicado, donde pues ya les comenté la revisión por pares a ciego, a doble ciego en realidad es fundamental, ¿no? Entonces los tipos de revisiones por pares es simple ciego, donde el revisor conoce al autor, pero el autor no el revisor, abierta, donde todo se conoce, esta ya no se la maneja, y doble ciego es la que comentamos hace un momento. Entonces ahí les muestro esta página es Publons, donde al final, ¿qué implica? Si evidentemente yo no he enviado a una revista científica, puedo enviar a diferentes pues redes, en este caso Publons, es fácil de registrarse, yo subo mi artículo y lo que implica es que varios revisores están inscritos en esta base de datos y van a escoger. Y es muy probable que dos o tres me revisen mi artículo y esto me sirva para que ya con sus correcciones yo las absuelva, las envío recién a la revista, ¿no? Entonces es una red bastante interesante, muy usada, donde pues en otras palabras es una red de revisores, bastante interesante. Entonces, cuando se abre la revisión por pares, esta implica pues un trabajo importante donde, aparte de mis revisores locales, debo buscar revisores de afuera. Es realmente laborioso, importante. Cuando ya envié las revisiones desde esta, mi segunda revisión, debo esperar la devolución o la entrega del artículo corregido, para que de esta forma ya pues lleguemos a evaluar la necesidad de una tercera revisión. Entonces, ahí está, pues, lo que les decía. Si existen 10 observaciones, debe realizar 10 cambios el autor, ¿no? Entonces, esto debe ser bien prolijo. Al final de cuentas está la tercera revisión, ¿no? Donde, pues, llega y el editor evalúa, pues, y se ha cumplido todo absolutamente. Todos estos rayoncitos, pues, se lo van a plasmar en un artículo bien bonito, estructurado, para que esté publicado en una revista como esta, que es nuestra última edición del año pasado, ¿no? Esto también ya les comenté, dentro los tipos de editoriales, las editoriales comerciales y las más comunes, ustedes verán que son el Sieber, Springer, por lo menos en medicina, eh, algunas sin fines de lucro y otras sí, por supuesto, pero estas son las más comunes que también, aparte de publicar revistas, publican libros. Pero lo que nos debe interesar a nosotros y ya fue transmitido son las bases de datos. Las internacionales son dos, la web de la ciencia, Web of Science, y Scopus. Y otra que está generando mucha importancia es Medline, por lo menos en medicina, Medline, y estas multidisciplinarias. En América Latina están dos o tres importantes, Latindex, Redalix, Cielo y también Lilacs. Quizás estas tres son las más importantes, pero Latindex con el catálogo 2.0, no el que está en línea. Estas son las bases de datos más importantes. Ahora, hay directorios, ¿no? Uno de los directorios más comunes es este del DOAC, ¿no? Directorio de acceso abierto de las revistas, que obviamente es una especie de indexador para muchas revistas. Y otros, ¿no? Como el Google Académico, que ustedes deben conocer, que son motores de búsqueda en realidad. Entonces, fíjense la diferencia, debemos tener en cuenta bases de datos, directorios y otros que son motores de búsqueda. No Google, sino Google Scholar. Y el PubMed, que todos lo conocen, que es multidisciplinario. Dentro de las bases de datos, ya les mencioné el Scopus, que antiguamente era el Sieber, ¿no? Y esta pues lo que hace es sumar muchísimas revistas de diferentes especialidades. Esta es la página que también ya les mostré. Web of Science, que antiguamente era análisis de Clarivate, y pues ahí está la página.
que son las dos más importantes bases de datos internacionales. Web of Science. Y fíjense, existe una gran cantidad de revistas en ambos o en ambas bases de datos. Así que, de hecho, una forma de buscar una muy buena revista es ingresando a Scopus, ingresando a Web of Science, o a sus índices bibliométricos. Por ejemplo, el Journal Report es del Web of Science y el CIMAGO es del Scopus. Habría que entrar al CIMAGO y ver qué revistas cuenta Scopus, ¿no? Eso también ya les comenté. Ahí está el DOAC, que es, vale decir, un indexador que permite el acceso de muchas revistas. Esta es la página. Latindex, que esta toma en cuenta revistas de América Latina, Caribe, España y Portugal, así que no es mala esta base de datos latinoamericana, es bastante apetecida y básicamente la que tenemos que optar es la que es del catálogo 2.0. Esta es la página, también pueden ingresar ahí y buscar las revistas en Latinoamérica, en Portugal, etcétera, etcétera. Redalic, otra, muy similar en América Latina y el Caribe. Esta es la página. Cielo es otra que nació en Brasil y quizás es el trampolín después de llegar a Latindex, el trampolín para llegar a estas grandes bases de datos internacionales como Scopus o Web of Science, ¿no? Que si bien no se puede reflejar así jerárquicamente, pero esa es la línea, esos son los pasos que habitualmente una revista sigue, ¿no? Cielo, tenemos Cielo Bolivia, por supuesto, ¿no? Ahí está, esta es la plataforma de Cielo de una revista, en este caso es latinoamericana de enfermedades. Y lo que nosotros como editores y ustedes como autores deben buscar es la indización. Indexación, básicamente es lo mismo, pero pues algunos autores reflejan pequeñas diferencias. Es una de las etapas del procesamiento analítico sintético de la información. Es la enumeración sucesiva de los diferentes encabezamientos, términos que expresan los temas contenidos en un documento y que requiere de la aplicación de criterios uniformes. Ese es el famoso índice que les decía. Es el análisis del contenido informativo de un documento y posterior asignación de encabezamientos de materia utilizados. ¿Qué hacen? Recibir a la revista, evaluarla en detalle, tomando en cuenta un checklist y decidir, ¿esta va o no va? ¿No? Puede que muchas sean rechazadas. Por ejemplo, en Scopus tienes la opción de postularte 2 veces. Después de la segunda, tienes que esperar 5 o 6 años. Así que hay que estar muy seguros de publicar estas bases de datos internacionales, sobre todo. En cambio, las latinoamericanas son más flexibles, pero pues Latindex y Cielo son las que por lo menos estamos buscando, ¿no? La importancia es de habilitar un sistema de búsqueda y recuperación de la literatura científica. Las bases de datos tienen revistas y estas están indizadas, por supuesto, en estas diferentes bases de datos. El producto final de este proceso es generalmente un índice, ahí está. Es un índice bibliográfico con un catálogo alfabético y son indispensables para asegurar el acceso y consulta de información, pues nos están facilitando el acceso a la información. La mayoría deberían ser de acceso abierto, pero pues a veces no es así. Entonces, ya hablamos de la base de datos y esta es una plataforma, ya sea Scopus, Web of Science, Latindex, Reddit, Amélica, MIAR, etcétera, que almacenan acceso a grandes cantidades de información, sean revistas o no, y estas deben ser curadas por expertos, vale decir, evaluadas por expertos. Eso es importante, eso es lo más rescatable de una base de datos. En general, fíjense, existe una gran cantidad. Podemos destacar Scopus, Redalic, DOAC, Cielo, EBSCO, que más que todo es como el Hinari, han debido escuchar, que es una base de datos bastante accesible, que obviamente han ido disminuyendo su cantidad de revistas a medida que los países mejoraban su índice de per cápita o su esperanza de vida, ¿no? Que Bolivia, por ejemplo, hasta hace unos 4 años tenía acceso con el Hinari a muchísimas revistas. Era uno de los primeros sitios que buscábamos nosotros en medicina para buscar, pero a medida que pues, la esperanza de vida mejoraba, el per cápita, etc., entonces las bases de datos dicen, caramba, este país ya no es tan pobre como para accederle gratuitamente a estas revistas, entonces van quitando las revistas, ¿no? Estas son otras bases de datos, aquí están las editoriales que les decía, ¿no? Springer,
es una de esas. En salud, pues son las que utilizamos. PubMed como buscadores, Cochrane como buscador, PubMed como buscador, Update como buscador, Medline, muy parecido a lo que es Scopus, Web of Science, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, lamento el error ortográfico, pero bueno, la pregunta las lanzo a ustedes. ¿Cómo creen que se encuentran o encontramos los pares revisores? ¿Cómo ubicamos a nuestros pares revisores? Algo ya conversamos, pero ahí les lanzo la pregunta. Adelante, por favor. ¿Algún voluntario? Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal? Me parece que lo mencionó anteriormente, que los congresos son un buen medio para poder identificar a personas que tengan bastante experiencia en la investigación de ciertos temas, ¿no? Por otra parte, también revisar quiénes son aquellas personas que son las que generalmente se citan, ¿no? Para determinadas temáticas. Exactamente. Has dicho algo realmente importante. ¿A qué área se dedica? Ciencias empresariales. Bienísimo. Entonces, ustedes saben en su área qué autores son los más citados y en qué revistas, ¿no? Entonces, lo que les decía un momento, entonces yo voy a buscar estas revistas importantes en bases de datos importantes, valga la redundancia, por ejemplo, Cielo, y los invito. Es la única forma. Pero ¿por qué les lanzo esta pregunta? Porque ustedes como personas profesionales, ya sea de pre y de posgrado, tienen la opción de participar en un comité editorial y sugerir, ¿no? Ya les mencionaba, el comité editorial tiene la posibilidad de sugerir pares revisores. Mis colegas están interesados, entonces pueden participar. Adelante, bienvenidos, ¿no? Es otra forma de conseguir pares con colegas locales que me pueden recomendar a alguien de Santa Cruz, de La Paz, y pues no hay otra. La forma de darnos cuenta esto de la indexación, pues también está sobre la base de estos índices, ¿no? Ya comentábamos que pues son datos numéricos a partir de características biográficas de documentos científicos que nos van a generar rasgos importantes. Entonces, fijémonos acá están algunos rasgos y en el caso del Web of Science, el índice bibliométrico importante es el Journal Citation Report. ¿Qué quiere decir? Ustedes ingresan acá y van a ver qué revistas están ahí dentro. ¿Por qué? Estas tienen ciertos parámetros que son los índices bibliográficos para definir que esta revista esté ahí. Web of Science y Clarivate Analytics. En cambio, el CIMAGO es el índice bibliográfico del CIEVER, que antiguamente así se llamaba y ahora es Scopus, ¿no? Ahí está. Este es Web of Science y pues el índice bibliográfico o bibliométrico es el Journal Citation Report. Pueden entrar acá y ver pues qué revistas están en esta base de datos. En caso del Scopus, ahí está el CIMAGO Journal Country Rank, ¿no? Ahí pueden ingresar. Es bastante sencillo, es como pues un correo electrónico, pues, ustedes se registran y pues pueden ver todo tipo de información a ese nivel. Y se calcula, por ejemplo, el CIMAGO como el número medio de citas ponderadas recibidas durante un año seleccionado, ¿no? Este es el índice bibliográfico que obviamente tiene otros tipos de índice que ya les comenté. En el caso de Google, por ejemplo, ahí está el índice H, ¿no? Que es en el plano internacional desde el 2009, que permite medir el impacto de las revistas únicamente en Google Scholar. Ahora, existen otros índices internacionales. Por supuesto, todas muy enfocadas y ustedes son de diferentes áreas, me hablaron de áreas económicas, empresariales, y ahí está. Por ejemplo, el MIAR. El MIAR también pertenece al área de la salud, que es una matriz de información de revistas. Muchos de estos entes que indexan a las revistas y las incluyen en su base de datos. El MIAR está enfocada en el área de la salud, ¿ya? Y está nacido en Barcelona y pues básicamente tiene revistas que cumplen sus requisitos. El CARSUS no es del área de la salud, aquí está, sí, es de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Entonces, estas pues van a tener muchas revistas, por lo menos no están enfocadas tantas en el área de la salud. Esta es la página para entrar a MIAR, ¿no? Entonces, como les decía, son revistas, la mayoría enfocadas en el área de la salud. Otros, ahí está el CIRC,
que pues básicamente les decía, está enfocada en ciencias sociales y humanidades. Es la clasificación integrada de revistas científicas. Obviamente, para una revista de derecho, pues este debería ser su indexador que deben buscar, ¿no? El CIRC. El Redalyc, de hecho, es enfocada en áreas de la salud latinoamericana, ya les comenté. Está nacido en México por la UNAM y tiene más de 1.304 revistas científicas con más de 48.000 fascículos y 600.000 artículos científicos hasta el momento, ¿no? Entonces hay que seguir ciertos pasos para, uno, indexarse ahí, ¿no? El proceso de indexación es bastante laborioso pues es una de los objetivos que tenemos por lo menos en mente para nuestra revista. El Cielo, que nació en Brasil y es manejada por una biblioteca que es el Vireme, ¿no? Y pues esta tiene pues sus bases en diferentes países de Latinoamérica, incluido España, Portugal y México. Ahí están las diferentes, también existe Cielo Bolivia, por supuesto, y no solamente tiene pues revistas del área de la salud. Latindex también está enfocada en el área de la salud, y lo que uno debe buscar sin duda alguna es el catálogo 2.0, que al final de esta charla les voy a comentar los requisitos para ingresar al catálogo 2.0 importantes para cualquier revista. El Reddit también está enfocada en áreas de la salud, pero si no me acuerdo, incluía áreas económicas también. Revistas electrónicas, no, eso es electrónicas. Áreas de salud y electrónicas, si no me equivoco, ¿ya? Pero en salud es bastante bien cotizada esta base de datos. Ahí está la página. Existen varios criterios de evaluación que ya al ingresar a la página los pueden determinar ustedes. Esta no es de salud, ERIPLUS. Esta es European Reference Index for the Humanidades. Ya lo están viendo, el área de humanidades. También está en el área de la salud y es una pues que está sobre la base de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, y son revistas de América Latina, España, y está muy enfocada también en el área de la salud. El Copérnicos no solo es en el área de la salud, esta también estaba en el área de ingenierías, nació el 99 en Polonia y es también bastante bien cotizada. El EBSCO, que en realidad es como una biblioteca similar al Vireme, donde tiene varias revistas y están enfocadas pues básicamente en forma multidisciplinaria a diferentes áreas. El SAGE, que esta toma en cuenta áreas de negocio, ciencias de humanidades, tecnología, también medicina, ¿no? Fíjense, es otra de las bases de datos que pueden recibir varias revistas y en forma multidisciplinaria. El Carhus es una herramienta importante que trabaja sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. Ahí está la página. Esta, más que base de datos, es un directorio que contiene revistas de diferentes áreas, medicina, fíjense, ciencias sociales, tecnología. Así que es un repositorio, en otras palabras, a la cual deberíamos pensar ingresar, ¿no? Ahí están los links. Sería bastante laborioso y largo el ingresar a cada link y enseñarles cómo entrar, porque el ingreso es más o menos similar en todas, absolutamente. ERIC es otra base de datos enfocada en educación y bastante interesante. Ahí está la página. También enfocada en medicina, en ciencias humanísticas, científicas, y es muy conocida. Ahí está la página, como ven. Library es una versión digital de algunas publicaciones de este editorial, John Wiley, ¿no? Hay muchas revistas, han debido ver, que son estas, con este editorial más que base de datos, enfocadas en ciencias humanas y sociales, comunicación social también. El DICE, que es la difusión y calidad de las revistas españolas de humanidades, ciencias sociales y jurídicas, fíjense, enfocadas al áreas de derecho, comunicación, ciencias sociales. Entonces, esta es la página.
esa página, o de esa base de datos, mejor dicho, clase, que son citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades. Ahí está el URL, el link, como quieran llamarlo. Ahí están los criterios de selección de la misma página. El CIRC es otra, que está enfocada en áreas de ciencias sociales, sobre todo, y humanidades. Es el URL. Y bien, bueno, quería comentarles, estas son las diferentes bases de datos o indexadores de revistas, ¿no? Entonces ya tendrán en mente cuál yo puedo buscar para que mi revista pues tenga mejor renombre o esté más visible, que eso es lo que busca una revista, que esté visible, ¿no? Obviamente el mejor ejemplo es cuando estás en Scopus Web of Science, vale decir, haces un clic con pues tu nombre y una palabra de tu artículo y eso sale en China, sale en Brasil, sale en cualquier parte del mundo. Eso es visibilidad. Entonces, este es el repositorio de Latindex. Ya aún les quedan unos minutos más. Entonces, existen requisitos básicos, existen requisitos de presentación, de gestión, contenido y en línea. Los básicos de una revista son pues el tener el ISSN, que es un número internacional de referencia de la revista, que puede ser ya sea impreso o digital, la generación continua de contenidos, su periodicidad, se deben identificar a los autores, debe existir una entidad editora o la institución, la instrucción a los autores, el sistema de arbitraje, o sea, son cosas que pues las tienen casi la mayoría de las revistas. Ya si avanzamos, la presentación debe estar enfocada en la funcionalidad de acceso, o sea, no debe ser difícil su acceso. En realidad, lo que nos recomiendan es que cuando yo ingreso a una revista, no hay que navegar, hay que entrar a un clic, a otro clic y listo, y enviar el artículo, ¿no? El acceso histórico, las ediciones antiguas, la periodicidad, el membrete biográfico al inicio del artículo, ¿no? Que es el nombre de la revista, ¿ah? En cada artículo debe estar y en cada página. La afiliación institucional del consejo editorial, una cosa es eso, y la afiliación de los autores, ¿no? A qué universidad o a qué institución representan. Las fechas de recepción y de aceptación, que tampoco es complicado, ¿no? Entonces casi gran parte de las revistas las pueden tener. En cambio, la gestión y política editorial ya son un poquito más finas, por ejemplo, la definición de la revista, la apertura editorial, el cumplimiento de la periodicidad, cumplimiento, no solamente que se tiene, sino que se cumplen con fechas, detección de plagio, que tenemos pues básicamente softwares antiplagio, debe estar descrita en la plataforma de la revista, en relación con el contenido, el resumen en 2 idiomas, las palabras clave que deben estar obtenidas de tesauros. Ahí les lanzo otra preguntita. ¿Qué son los tesauros? ¿Alguien sabe? ¿O no lo saben? ¿Alguien? Básicamente, cuando ustedes busquen palabras claves, tienen que pensar muy bien qué palabras van a escoger, porque va a depender de eso para que te encuentren o te busquen o te citen en un futuro. Y la mejor forma es ir a bibliotecas de palabras. Estas bibliotecas de palabras se llaman tesauro, ¿no? Entonces, una que yo utilizo, una es el Mesh del PubMed, otra que yo uso mucho es el DEX, DECS. Escriban eso en Google, va a salir y ahí en consultas ustedes ponen la palabra que están escogiendo y te va a decir si esta está reconocida internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, coronavirus no era tan reconocida, pero sí COVID-19, entonces este tipo de términos son las que debemos buscar en los tesauros. Cantidad de artículos publicados por año, todos, la mayoría deben ser de contenido original. ¿Qué quiere decir? Artículos originales, es lo que estamos batallando, por ejemplo, en nuestra revista. Al final no es posible contar con todos originales, pero bueno, ya tendremos la opción de sumar con casos clínicos, ¿no? Y finalmente, lo que está en referencia en línea. Servicios de interactividad con el lector, vale decir, el Open Journal System, que es la plataforma de las revistas, que es muy amigable, debe facilitar la comunicación del revisor, el editor y el autor. La interoperabilidad, vale decir, mi comité editorial debe comunicarse rápidamente con el comité editorial de la Gaceta Médica en Cochabamba.
Y eso se hace por redes sociales. El uso de la estadística, las políticas de preservación digital es bastante importante. ¿Por qué? Porque todo está en una plataforma que es el Open Journal System que la hace más fácil. ¿Qué pasa si esto la manejamos en una computadora y pues esta se quema o nos la roban? Entonces, eso también ya estas plataformas han previsto, ¿no? Entonces, nosotros pues en la revista tenemos que es una revista ejemplo que estamos tomando, y esto lo conversaba con nuestro equipo esta mañana, es la revista de la Universidad de Cordon Bleu. Estamos tratando de adecuarnos. El doctor Menéndez es el editor, que es abogado dedicado a la investigación. Nos ha colaborado y nos está colaborando mucho. La generación continua, estamos revisando uno por uno los pasos que acabo de decirles. El uno es la mención del cuerpo editorial. Dos, la generación continua de contenidos en cada año. En el caso nuestro, pues este es nuestro equipo editorial, que ahora ya ha cambiado, por supuesto. Yo les invito a nuestra página ahora para ver la estructura. Y pues ahí están nuestros dos últimos números. Y pues aquí nos falta el crossref, son las indexaciones que tenemos, que básicamente el Google no significa que estés indexado ahí. Google es algo muy libre, ¿no? Las bases de datos, ya sea internacionales y de Latinoamérica, son las que les he mencionado, ¿no? Estas deberían estar figurando acá. Obviamente ese es nuestro objetivo, ¿no? Que son todas estas, ¿no? Esa es la idea, por lo menos, de nuestra revista. La identificación de autores debe estar muy clara. La entidad editora, en este caso la Universidad de Perú. La instrucción que debe estar al final de cada artículo. Siempre cada número debe tener esto. El sistema de arbitraje también. Y en nuestra revista pues tenemos, acá está, los autores, que esto vamos a adecuarlo a esa revista. Estamos también incluyendo lo que es el ORCID. El número de ORCID es la identificación de cada investigador, que obviamente si yo coloco el número de ORCID en Google, pues van a salir todos mis artículos publicados, ¿no? Eso lo debemos modificar en nuestra universidad. Las directrices para los autores también ya está. Tenemos instrucciones en las revistas, las políticas editoriales, el sistema de arbitraje, la autoría, el número del ISSN, es fundamental, ¿no? El proceso de revisión de arbitraje. Vamos con la revista de ejemplo. Acá está, pues básicamente lo que tenemos y es el ISSN y lo que es la funcionalidad de acceso al contenido. No debemos navegar, ya les decía, debe ser muy fácil, ¿no? Ahí está el acceso histórico. Es probable que también sea necesario descargar toda la revista completa. Ahí está en el caso nuestro, el acceso histórico y la periodicidad, ¿no? Por ejemplo, la revista publica 2 números por año, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se debe cumplir. Mención de periodicidad. Y pues acá tenemos lo que es y se define como el membrete. El membrete implica que en la página, en la hoja, arriba debe estar el título, el autor. Y abajo la revista, el volumen, el número, el año y el número de página, etc. Esto se debe cumplir. Obviamente también lo estamos modificando. En este caso tenemos básicamente la afiliación institucional de cada pues, editor. Esta es una convocatoria ya pasada. Nuestra convocatoria fenece el 20 de mayo. Así que ustedes tienen la opción en la universidad de publicar en el Compás Empresarial, en el Journal Boliviano de Ciencias, en nuestra revista de investigación e información en salud. Se ha extendido la convocatoria hasta este 20 de mayo. Por otro lado, tenemos estos otros elementos, como son la afiliación de los autores, ¿no? De los autores, su afiliación, la fecha de recepción. Es mejor hacerlo de esta forma, ¿no? Nosotros lo hacíamos así. Todo eso vamos a modificarlo. La gestión y política editorial es fundamental. La definición de la revista. ¿Cuántos autores son de afuera? ¿Cuántos pares revisores son de afuera? Cuanto más sean de afuera, es mejor, que son requisitos para las indexaciones. No endogamia, lo que les decía, tanto como para autores o como para revisores, ¿no? Por lo menos se implica que el comité editorial o de revisión sea 2/3 de afuera, ¿no? Y pues nada, nos toca que en junio ya tenemos que publicar nosotros nuestro próximo número, estamos trabajando en eso.
Los servicios de información, cumplimiento de la periodicidad, políticas de acceso y de reuso. Es importante, ahí están las licencias que nosotros utilizamos y las usan todas las revistas, por supuesto. La ética, que todas están pues en el COPE, ¿no? Que se la puede adquirir de la página de Ecuador. Ecuador, justamente, es una página que tiene todos los requisitos de los diferentes tipos de estudio. El contenido, la originalidad y plagio debe ser básicamente realizada por el editor en jefe. Las referencias biográficas deben haber como ejemplo en las instrucciones, debe ser original. Las cartas de autor y declaración de originalidad, eso también ya estamos exigiendo nosotros. Por un lado, cartas de autorización para la publicación y cartas de autor de declaración de originalidad. Ambas cartas ya están disponibles en nuestra base de datos, en nuestra plataforma en realidad. Y ahí tenemos el resumen en 2 idiomas, palabras clave, cantidad de artículos originales por año y ciertamente la interoperabilidad entre autor, editor y otros comités editoriales es fundamental. Se recomiendan acá, por ejemplo, que estén disponibles tanto en PDF y HTML, que también lo estamos modificando en nuestra revista, que únicamente existe en PDF. Y lo que implica el valor agregado, ¿no? Pues la difusión a las diferentes redes sociales, servicios de interactividad entre la persona lectora, pero las redes sociales deben ser redes académicas, hay varias, el Publons, el ResearchGate, está el Academic Edu, que son pues el Facebook de investigadores, ¿no? Facebook de gente que le gusta la investigación, en otras palabras, ¿no? Buscadores, uso de identificadores uniformes, la estadística, con un clic debemos ver cuántas personas han citado nuestros artículos, la preservación digital que les decía, la seguridad, ¿no? Que gracias a las plataformas nuevas ya estamos básicamente más seguros al respecto de nuestros artículos, ¿no? Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes participarían en un comité editorial y cuál sería su fin? Adelante, por favor. Los escucho. O con todo esto, que es algo complicado, yo no lo haría, ya no participaría. ¿Qué opinan? En el fondo, espero que la respuesta sea positiva, porque uno cuando participa de un comité editorial, sea únicamente eh, dentro del comité editorial, o sea como par revisor, es realmente útil e importante. Uno aprende muchísimo, tanto de la interoperabilidad, intercambio de opiniones y obviamente la lectura. Por ustedes como par revisores andan leyendo su material y además estos artículos y obviamente deben repasar algo para pues dar sus opiniones. Lo mismo ocurre con el editor o el editor asociado, ¿no? Entonces uno aprende bastante, ¿no? Esta gráfica ya las mostré, donde aquí están las diferentes bases de datos, buscadores, indexadores, todo con el fin de que alguien redacte y lo publique, ¿no? Y no olvidarnos de del Zotero, del Mendeley, que pues nos manejan las referencias bibliográficas. Este artículo es un ejemplo que lo publicamos en enero, que básicamente está en la Gaceta Médica, que es una de las pocas que está indexada en Scopus, así que pues uno tendría que buscar que su revista esté en Scopus mínimamente o en Web of Science. Publica o perece es un término de una revista que la conseguí hace poco y se ha hecho famosa, pero ahora ya no es tanto así, ahora es publica y sé citado, ¿no? Cuando tú redactas un artículo, lo publicas, pues el objetivo es de que ésta sea citada sin duda alguna. Doctor, hay una manito levantada. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, adelante. Hola, adelante. Uy, creo que no tiene audio. ¿Se le ha cortado? Buenas noches. Ahora Ahora sí. sí, me escucha. Quería saber si la universidad reconoce el hecho de haber sido par revisor de artículos
porque en algún momento yo pedí una carta de agradecimiento para que sea parte de mi currículum y no me la pudieron dar. No sé si ahora eso ha cambiado, por favor, si podrían ¿En qué área? informarme. ¿En En qué el área Journal de Tecnología. Ah, ya, bien. La primera premisa acá es, cuando uno es par revisor, debe figurar en el comité editorial. Por ejemplo, el cambio que estamos haciendo en la revista de investigación es tener esto como editores nacionales e internacionales. Primera cosa, su nombre figura ahí. Segunda cosa, estamos tratando de que los artículos, dentro del artículo que han revisado, figure el nombre del par revisor. Estamos todavía en duda. Y tercero, sin duda, con la finalización de una revista, estamos esperando de que se les entregue un certificado. De hecho, se les va a entregar un certificado, ¿no? Por lo menos desde esta gestión, eso es lo que vamos a hacer. Y tengo entendido que esto se tiene que replicar en todas las revistas. Si usted ha sido asesor en esta revista, pues podría ponerse en contacto con el editor o conmigo. Yo le paso el nombre para exigir su certificado. Claro que sí. Más que de agradecimiento es de participación de par asesor o revisor en par, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, le agradezco mucho. Voy a averiguar porque como le digo, esto ya pasó hace 2 gestiones, entonces no sé si es retroactivo o no. Tiene que recibir. En la gestión donde ha participado, sin duda le tienen que entregar, ¿no? Pero no creo que sea problema eso. Le agradezco mucho, gracias. A usted. Creo que hay otra pregunta. Iván. Aló, buenas noches. Sí, ¿Cómo buenas está, noches. Romer? Un gusto saludarlo y agradecerle por toda la exposición. Nos ha dejado claros muchos puntos. Quería consultarle sobre qué requisitos debemos cumplir para poder ser parte de del comité de revisión en revistas científicas de la universidad. ¿En qué área usted se desempeña? Ingenierías. Bien, ok. Bueno, justamente ahora hay un nuevo coordinador de la parte de ingenierías y van a redireccionar todo esto. Y la idea que un par revisor es, uno, que sea parte del tema del artículo. Si yo que pertenezco al área de medicina y me dedico a la terapia intensiva, pues debo revisar un artículo que esté referente, por ejemplo, al COVID en pacientes críticos, por ejemplo. Primero eso. Segundo, la idea es que tenga el par revisor experiencia en publicación. Eso es lo que un editor busca, ¿ya? Y pues no hay más requisitos. Si usted es un profesional que se dedica a la ingeniería y mínimamente ha tenido 1 o 2 publicaciones, pues seguramente lo van a tomar en cuenta. Lamentablemente en Bolivia no podemos contar con muchos pares revisores en las diferentes profesiones porque no somos un país investigador, lamentablemente. Pero mínimamente se busca que tenga algún recorrido en investigación y publicación. Esa es la idea, porque no es lo mismo alguien que se dedique únicamente a la parte asistencial y a otro que se dedique a la publicación. El que se dedica a la publicación sabe cómo es un artículo, sabe qué se tiene que eliminar, sabe qué corregir, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ingeniero Mendoza. Perfecto, gracias. Sí, afortunadamente tengo la experiencia en cuanto a la emisión de artículos y también en la práctica profesional y empresarial con varios proyectos de investigación también. Entonces voy a personarme para poder contactarme y hablar con Sí, los sí, responsables del sí. área. Yo por lo menos no Gracias. tengo el conocimiento del nombre, quizás con la licenciada Paula Antesana, con ella también podríamos o podrías hacer el contacto para pues trabajar en el comité editorial de la revista dedicada a ingeniería. Muy gentil, gracias. No a usted. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo Creo que que no. no. No, Bien, doctor. perfecto. Podemos cerrar si te parece. Sí, muchísimas gracias, doctor. De verdad que siempre es agradable escucharlo, aprender con usted. Siempre nos explica cosas interesantes. La anterior sesión era sobre la construcción de artículos científicos y ahora sobre esto de la gestión editorial. Eh, para todos los que queremos incursionar en la investigación, pero por sobre todo en la escritura de documentos científicos, ¿no?
que finalmente es que te termina avalando como investigador y quien primero publica es el dueño Así del es. documento, ¿no? Y de la idea. Muchas gracias, doctor. Nada, a descansar. Eh. Muchas gracias a toda la gente que está esta noche.